Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera WeTalk del año. Y hoy tenemos el placer de estar con Jóvenes Nucleares. Diréis, ¿siempre tienes el placer? Pues sí. Siempre tenemos el placer porque siempre invitamos a gente que tiene mucho que contarnos. Y en este caso, Jóvenes Nucleares os van a tener pegaditos a la pantalla. Así que hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Bien, yo encantadísima de que estéis hoy con nosotros. Pues vamos a hacer una cosa que nunca suelo hacer y es que os presentéis vosotros mismos. Así que, ¿qué nos cuentas, Alex? Buenas, pues yo soy Alex Carrasco, trabajo en Westinghouse con temas de tecnología digital aplicadas a la industria nuclear y soy el presidente de Jóvenes Nucleares. Ahí es nada. Yo soy Miriam Díaz, soy responsable de Ingeniería en Aseguradores de Riesgos Nucleares y estoy en la Junta Directiva de Jóvenes Nucleares. Y yo soy Cristina Domingo y soy ingeniera de APS en Westinghouse y también en la Junta Directiva de Jóvenes Nucleares. O sea, no hemos traído a cualquiera, hemos traído a la Junta Directiva de Jóvenes Nucleares y esto, oye, es de categoría. Y además hemos querido traeros a vosotros porque estáis haciendo una labor de difusión muy grande y por eso lo primero que voy a hacer es agradeceros en el papel desde el sector nuclear y toda la labor que estáis haciendo, porque creo que estáis acercando algo que parece muy distante al resto de la sociedad. Así que, de verdad, gracias. Y a partir de aquí, preguntaros, para que todo el mundo lo sepa, ¿qué es Jóvenes Nucleares? Pues lo primero, empezar diciendo que nosotros también nos agradecemos mucho la invitación. Estamos encantados de estar aquí, como en todos los sitios en los que nos llaman. Y para contaros un poco qué es Jóvenes Nucleares surge en 1996, o sea que tenemos ya 27, 28 años, ya una buena mayoría de edad como asociación, y surge a partir de la Sociedad Nuclear Española, que es una agrupación de los jóvenes profesionales de la industria nuclear española, y nosotros surgimos como una pequeña parte de esa sociedad nuclear para la gente joven. Jóvenes Nucleares ahora mismo tiene 14 personas en su junta directiva. Tenemos, este último año lo hemos contabilizado y tenemos más de 70 colaboradores activos. Clasificamos como colaboradores activos a la gente que contribuye en nuestras actividades y nos ayuda a organizarlas. Y luego tenemos más de 1.600 miembros a día de hoy. Entonces cualquiera puede hacerse miembro de Jóvenes Nucleares, aunque muchas veces nos lo preguntan. No hay restricción. Te lo iba a preguntar, ¿cualquiera puede ser miembro? Cualquiera puede ser miembro, no hay ningún tipo de restricción de edad. ¿Incluso gente que no pertenezca al sector? Todo el mundo. Nosotros, como nos centramos en la divulgación, cualquiera puede, si ponéis Jóvenes Nucleares en internet, os lleva a nuestra web y hay un botoncito que pone hazte miembro, rellenas una pequeña encuesta, sesión de datos, etc. y entonces pasas a ser miembro de Jóvenes. Entonces empiezas a recibir todos nuestros emails, empezamos a invitarte a nuestras actividades y de pleno derecho te puedes apuntar y, por ejemplo, pues ya lo comentaremos después, pero hacemos muchas cosas que nuestros miembros pues, se pueden beneficiar de ellas. Y eso no hay restricción de edad, que siempre nos lo preguntan y era una cosa que hace años sí que se tenía y ahora ya lo hemos eliminado. Bueno, pues fantástico. ¿Y cuál es el objetivo de esta divulgación nuclear que hacéis? Bueno, dentro de Jóvenes Nucleares tenemos principalmente 3 objetivos. El primero de ellos es fomentar la transmisión de conocimiento entre la generación más madura y los más jóvenes, ya que existe ahí un pequeño, más grande gap generacional. Entonces intentamos que haya esa comunicación entre generaciones. Y luego también intentamos promover el debate sobre la ciencia y tecnología nuclear y difundir conocimientos sobre la misma. Además, sobre todo, enfatizando mucho en el bienestar, en el papel, en el bienestar de la sociedad. Y por último, que no menos importante, que es intentar integrar todos los jóvenes en el sector nuclear. Y todo esto, ¿cómo se ve representado? Pues con el número de actividades que hacemos. El año pasado hicimos unas 87, casi 90 actividades y llegamos a más de 3.700 personas, tanto actividades presenciales como online. O sea que son muchas. Y para cumplir estos objetivos, que no son baladís al final, son grandes objetivos, ¿cómo os organizáis? Pues dentro de la Junta Directiva nos dividimos en 3 equipos de trabajo, aunque al final, pues, luego en la práctica todos hacemos un poco de todo. Eso como en familia. Exacto. Y tenemos por un lado el grupo de divulgación técnica, que se dedica sobre todo a organizar cursos, seminarios en la parte universitaria. En distintas partes, o sea, vamos a universidades por todo el país y tenemos varios cursos, desde los fundamentos de la ciencia y tecnología nuclear hasta aplicaciones médicas, y son ya más especializados para un público universitario y también para fomentar vocaciones dentro de esos ingenieros industriales o ingenieros de minas, pues que acaben pasándose a lo nuclear. Luego tenemos el grupo lo llamamos Nuclear en Fácil, que es divulgación a todos los públicos,
y ahí sí que intentamos hacer actividades para acercar la tecnología nuclear, la divulgación, el conocimiento a todos los públicos. Desde niños pequeños vamos a charlas en colegios a explicarles un poco pues, qué es la energía nuclear, como actividades en bares donde llegamos pues, a todo tipo de público, normalmente mayor de edad, por aquello de los bares. También organizamos visitas técnicas a donde nos dejen, pero instalaciones nucleares, al centro de residuos del Cabril, hemos ido a muchos sitios y seguiremos yendo más. Es una de las cosas que si te haces miembro puedes participar, con lo cual... Oye, ahí lo dejas. Sí. Y luego por último tenemos el equipo de comunicación, que se encarga sobre todo de toda esa parte, además de mandar los correos, de la parte de redes sociales, de hacer divulgación en redes sociales. Tenemos presencia en casi todas las redes sociales. Hoy en día, más o menos al mes, llegamos a en torno a 1 millón de personas que acaban viendo nuestras publicaciones y es una parte muy importante de la divulgación. Y estamos muy orgullosos porque, como ha dicho Chris, tenemos 3.700 personas, pero es que tenemos 1 millón virtuales, con lo cual llegamos a muchísima gente y nos gusta lo que hacemos. No, desde luego. O sea, si no, esta pasión que ponéis es complicada sacarla si no te gusta lo que hacéis. ¿Y de dónde nace esa motivación personal para lanzaros a lo que estáis hoy inmersos? ¿De dónde viene? Yo, la verdad que siempre he sido, desde bastante pequeño, muy friki, o cafetero, como lo llamamos nosotros. Y desde bachillerato pues ya me empezó a gustar mucho el tema nuclear, ¿no? Me acuerdo que hice varios proyectos de hacer pues, una cámara de nubes para las radiaciones, tal, cuando estaba en bachillerato. Y entonces siempre me ha interesado mucho. Y el momento un poco que empecé a colaborar con jóvenes nucleares y que un poco me marcó fue sobre todo en los cursos básicos, que nos decía antes Miriam, que son las charlas que damos en universidades. Y me acuerdo del momento de subirte ahí a un escenario y empezar a explicar algo y un poco ver cómo las caras del público pues lo iban entendiendo y estabas tú explicándolo la primera vez, como Chris también bien sabe, te lo preparas un montón, ¿no? Lo practicas con tu familia y tal, y luego lo cuentas y dices, joder, es que esto está bastante chulo, ¿no? Poder explicar algo un poco complejo como es la energía nuclear a una persona y que lo comprenda, ¿no? ¿Y vosotras? Yo en mi caso conocí la energía nuclear ya en la carrera, que de hecho también conocí a jóvenes nucleares porque fui a alguno de estos cursos universitarios. Luego sí que valen para enganchar. Pero luego pues ya hice máster en energía nuclear y me empecé a dedicar a la divulgación porque fui instructora de operación. Entonces al final pues era enseñar cómo funciona un reactor nuclear. Y de ahí pues tuve un compañero de trabajo que dijo, tú lo que tienes que hacer es venirte a redes sociales de jóvenes. Era la época pandemia, con lo cual fue como el punto álgido de las redes sociales porque nadie podía salir de casa. Y me gustó tanto el poder adaptar todo ese material y coger un concepto que puede resultar de primeras complicado, que es la energía nuclear, y contarlo de tal forma que tú veas que está llegando y dejarlo bonito para que la gente se pare a mirarlo. Es un concepto lejano. Sí. Entonces, el acercarlo, además de difícil, es, claro, al final es bonito conseguirlo, ¿no? Sí. ¿Y tú qué me cuentas? ¿Cómo fue ese momento en el que dices, yo he nacido para esto? Sí, pues en mi caso fue también durante la carrera, que coincidió en mis últimos años que estaba la pandemia. Entonces, todos esos recursos que Miriam comentaba en redes sociales, yo me apuntaba a todo. Charlas, webinars, seminarios, absolutamente todos los directos, veía todo. Y claro, yo veía cómo ellos... Bueno, ellos que ya son amigos vamos, es que esta es la historia de cómo conoces a tus ídolos. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Y claro, les veía con la pasión con la que contaban las cosas, las ganas, la energía, jolín, mira, te estoy contando esto y es que ya verás qué guay es. Y claro, yo ya buscaba, miraba, tal, y dije, sí, yo voy por aquí, ingeniera nuclear, tal, y ya pues empecé de colaboradora, un poquito también en redes, y ya pues hasta cursos básicos y un poco pues en todo lo que hay, y era un poco conocer esos referentes, ¿no? Poder tener un referente respecto a algo que te apasiona. Y así fue como te metieron en... Y aquí estamos. Y de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería yo siempre digo tu momento perla, ¿vale? O sea, tu momento en el que dices, esto me lo quedo para siempre. Sí, pues yo, por ejemplo, claro, hay como varios momentos porque al final en colaboradora y junta cambia un poquito las cosas, pero para mí una cosa que coincido muchísimo con Alex y es el primer curso básico que yo di, que fue impresionante. Nos liaron ahí para ir a Santander a dar el curso básico
Y esa adrenalina, esas horas y horas de preparación, yo senté a mis padres para que escuchasen la charla, yo senté a todo el mundo allí para preparármelo, pero la adrenalina con la que subes y luego ves las caras de la gente y bajas y dices, ya está, he contado esto y la gente está alucinando con lo que igual has derribado mitos. Sí. Y para mí me quedo con ese momento, ese curso básico en Santander. Esa primera vez, Sí. esas mariposas de, ostras, no quiero hacerlo, lo haces y dices, quiero hacerlo todo el rato, ¿no? Sí. Es ese cambio que haces en un segundo. ¿Y el tuyo? Pues yo te diría, en 2021, cuando salimos de la pandemia, Bueno, se organizó... ahí yo creo que compartes con mucha gente, ¿eh? Se organizó en Tarragona, en septiembre o así, un congreso para jóvenes nucleares, no de España, sino a nivel europeo. Entonces fue en parte la primera vez que los vi a toda aquella gente con la que llevaba colaborando meses, Claro. a distancia desde la pantalla de mi ordenador, sola en mi casa, a conocerlos a todos en un congreso donde pues hay ponencias técnicas, pero también hay muchas actividades sociales, y fue el momento donde yo diría que pasó de ser algo con lo que colaboraba a pasar a ser amigos, hacer amigos, pasarlo bien, estar una semana durmiendo muy poco, pero disfrutando mucho, porque tenías tanto la parte técnica, porque al final somos muy frikis, también hay que decirlo, la parte de Cafeteros. cafeteros, como la parte social de joder, pues entras ahí pensando que va a ser un congreso, como un trabajo, y al final pues sacas una familia, unos amigos, y para mí fue un antes y un después. Yo me Oh, qué acuerdo un bonito. montón en el congreso de NYF, uno de los momentos cuando después ya acabamos el día de congreso, estábamos muertos y nos íbamos todos a la playa, que de hecho en mi oficina de Westinghouse hay una sala que tiene una foto de que se ve esa playa de fondo, y a veces me hago reuniones en esa sala y me acuerdo de esos momentos después del congreso, de sensación de todo el mundo hemos montado esto, que al final lo hemos montado nosotros, o sea, no hay detrás ninguna gran agencia, ni pues lo hemos montado nosotros, hemos conseguido el dinero, lo hemos financiado y lo hemos hecho, y eso, como esa sensación un poco de orgullo. De orgullo, sí. También quería decir que decían antes también lo bonito, hacer las cosas bonitas, que les motiva mucho a las dos, y quería decir que, por ejemplo, otro ejemplo de montar las cosas nosotros es nuestra parte multimedia entre jóvenes, que tenemos aquí a las dos artífices de toda la imagen de jóvenes nucleares, ¿no? Que a veces ves nuestros posts en redes y dices, joder, aquí seguro que hay una agencia detrás que se lo está montando, están gastando un dineral, pues aquí están ellas dos, que la verdad que es increíble que al final, como una asociación, ¿no? Un poco más, no sé cómo decirlo, grassroots, y que te lo montas tú y está muy guay eso, ¿no? Y que hay mucho trabajo detrás de ello y mucho trabajo de gente muy buena, ¿no? Y que está dedicándole su tiempo. Eso lo transmitís mucho, ¿eh? Ese orgullo de pertenencia lo tenéis todos. No solamente con vosotros, sino también cuando hemos conocido a otras personas que pertenecen a jóvenes. Ese orgullo de pertenencia y de decir, soy de jóvenes nucleares, lo lleváis por bandera. Y es un plus, porque no siempre ocurre, ¿no? Y yo creo que por eso sois tan creíbles. Y por eso transmitís tanta pasión, porque os sentís orgullosos de lo que sois y de a dónde pertenecéis. Y ya entrando un poquito más en la divulgación, ¿vosotros creéis que cuando lo explicáis la gente lo entiende? Bueno, Porque hay mucho mito alrededor de lo nuclear. yo creo que sí, o sea, al final un trabajo que hacemos bastante es ver qué público tenemos y a quién nos estamos dirigiendo, es decir, no es el mismo contenido el que se explica en una charla en college que en un curso básico, y como han comentado ellos dos, pero es un buen ejemplo, casi todo acaba pasando el filtro de si lo entienden mis padres, si lo entienden Sí. mis tías, si lo entiende mi abuela. Yo hay post en redes que se los he pasado a mi familia en plan, ¿entendéis lo que está diciendo esto? Y tenemos mucho eso de acercarnos o buscar a alguien que lo entienda, porque para nosotros es muy importante. O sea, que hacéis real la frase esta de como si se lo explicaras a tu abuela, ¿no? Literal. Y entonces es ahí donde, oye, ¿lo ha entendido? Podemos lanzarlo al mundo. ¿Y cuáles son los principales mitos de la energía nuclear? Porque hay muchísimos mitos. Bueno, también depende un poco del nivel de divulgación Claro. que tratemos. Por ejemplo, unos mitos que solemos contar en las charlas en coles a chavales de cuarto de la ESO, bachillerato o de más pequeños incluso. Por ejemplo, que el humo ese que sale en las grandes torres de refrigeración, que no es ni gases tóxicos, ni humo, ni no se está quemando nada, es vapor de agua. Y como ya dicen varios divulgadores también de ciencia y tecnología nuclear, es que es una fábrica de nubes. Estamos fabricando nubes constantemente, y verles las caras de decir, jolín, esta cosa tan grande, y es vapor de agua, ¿cierto? No hay más.
Y luego, por ejemplo, otro también muy común es, no, es que las centrales explotan. Me contaba un chico hace unos meses, es que eso explota, hay accidentes y explota. Dices, no, tecnológicamente no es posible, el combustible tiene unos enriquecimientos en su composición, y si nosotros enriquecemos al 5% en las centrales, todo perfecto, pero para que explote tenemos que llegar a más del 90%. O sea que la propia tecnología te dice que no. Que es imposible. Me encanta lo de la fábrica de nubes. Sí, me encanta. ¿Y algún otro mito así que tengáis? Yo me encuentro mucho con cosas que vienen de los Simpson, que al final es la educación nuclear que ha tenido todo el mundo en su casa. No. Que, es muy mítico. Que si el combustible es verde y brilla y se coge con la mano, que si los operadores están comiendo donuts o durmiendo. Y a mí eso me encanta contar cómo es en realidad. De hecho, hicimos también un post en redes sociales, creo que fue el año pasado, o sea que tenéis que bajar mucho para buscarlo, comparando 7 mitos de los Simpson de los peces que están al lado de la central nuclear. Que tiene tres ojos. No son peces normales. Pero es verdad que la gente se lo llega a creer porque al final quizás es el único contacto que han tenido con la energía nuclear. Cierto. Lo de los Simpson es algo muy... Es que se une, o sea, la unión es rápida. A mí ¿Y algún mi otro? favorito es el tema de los residuos. O sea, creo que hay mucho mito alrededor de los residuos nucleares y creo que es algo que cuando lo explicas la gente como que hace que no era tanto como estaban contando, ¿no? Porque tenemos como una imagen asociada a los residuos, tal, y nosotros una analogía que utilizamos mucho para hablar del volumen de los residuos es que todos los residuos nucleares que produciría una persona si viviera 100 años y solo utilizara durante toda su vida energía nuclear, cabrían todos los residuos del combustible, cabrían en un vaso de agua. Entonces, claro, cuando tú eso lo transmites a alguien, oye, si conseguimos cuidar bien ese vaso de agua, por muy peligroso que sea, porque lo es muy distinto que lo que oyes muchas veces noticias de, oye, volúmenes de residuos, tal. Claro, es que Un te vaso hablan de agua, volúmenes si tú tecnológicamente lo consigues cuidar y consigues resolverlo, pues oye, es otro problema completamente distinto que muchas veces lo que nos cuentan. No, totalmente, porque claro, te hablan de volúmenes, pero puede ser el volumen de un vaso de agua que estás diciendo, puede ser volúmenes superiores. Entonces, claro, cuando a ti te lo cuentan de esta manera, como que pierdes el miedo, pierdes la distancia, sino que te acercas más, e incluso yo creo que la energía nuclear es muy atractiva porque suscita mucho interés, ¿no? Hay mucho detrás de todo esto, y que cuando lo ves desde la lejanía te asusta, pero cuando te acercas te parece maravillosa. Y otra cosa es cuando vosotros os exponéis continuamente en las redes, por ejemplo. Tenéis todo tipo de redes, LinkedIn, tenéis TikTok, incluso Instagram, y esta exposición supongo que os trae muchos haters. ¿Qué tipo de haters os encontráis? Desde el más fácil, supongo, el que, bueno, pues está ahí. Yo para mí catalogo como 2 tipos de haters, o personas que no saben mucho de nuclear, y es personas por desconocimiento, por miedo, contando los mitos que se han repetido una y otra vez durante todas las décadas que lleva la energía las centrales en operación, y son personas que van, pues eso, los residuos, no se sabe qué hacer con ellos, están por las calles, están tal, hay, bueno, de todo. Y luego hay otro tipo de haters que son personas que ya buscan mucho más, por ejemplo, la parte más económica de la nuclear. Entonces es gente que ya el tema de los residuos sabe que existe esa posibilidad, que existe la solución, pero siguen teniendo ahí como esas dudas y esos miedos, pero van ya como en otro nivel de divulgación, otro nivel de miedo o desconocimiento. Entonces está como esos 2 tipos. Claro, al final es eso, es que la exposición te puede traer, incluso oportunistas, o sea, bueno, pues que necesiten un poco de publicidad y busquen el meterse con vosotros de alguna manera para él, bueno, pues figurar. Pero lo cierto es que hay mucho miedo a la energía nuclear. ¿Y por qué creéis que existe tanto miedo? ¿Por qué hablas de nuclear y es como, uff, ¿por qué puede ser? Yo creo que es un poco por la historia de la energía nuclear. O sea, primero la palabra nuclear pues surge muy ligada al armamento atómico, a la bomba, a tal, luego Chernóbil también, accidentes nucleares, ¿no? Entonces esa historia pues impacta negativamente en lo que a día de hoy la sociedad percibe cuando oye la palabra nuclear, ¿no? Entonces es un miedo, además, por ejemplo, el miedo a la radiación muchas veces
es difícil porque es una cosa invisible, ¿no? Es una cosa que no se ve. Entonces es algo que innatamente como humanos pues nos va a dar siempre más miedo que otras cosas que podemos ver, sentir y tocar, ¿no? Nosotros muchas veces en Jóvenes Nucleares, por hacer también otra analogía, nos gusta comparar, cuando hablamos de seguridad nuclear, nos gusta comparar las centrales nucleares con los aviones, porque los aviones, por ejemplo, cuando hay un accidente de avión, ¿no? Cuando te subes en un avión, cuando vas a aterrizar, por ejemplo, todo el mundo tiene más miedo que cuando sube en un coche, ¿no? Pero sin embargo, si luego miras las estadísticas, los aviones son mucho más seguros que los coches. En realidad estamos siendo irracionales ahí, ¿no? Deberíamos de sentir más miedo cuando nos subimos a un avión, o sea, cuando estamos subiéndonos a un coche que cuando nos subimos a un avión. Y sin embargo, como las noticias pues, nos han contado esos grandes accidentes, ¿no? Nuestro cerebro tiende a pues como evaluar mal ese miedo que debemos sentir. Y con la energía nuclear pasa algo parecido, ¿no? Ha habido accidentes muy grandes, con grandes consecuencias, entonces tendemos a pensar que es más insegura de lo que realmente es, cuando en realidad la energía nuclear, todos los estudios demuestran que es la energía más segura por megavatio emitir producido. Pero entonces, de energía. ¿no creéis que a lo mejor es porque no se ha comunicado de una manera correcta? Siempre ha sido algo como, bueno, desconocido. Sí. Y eso genera temor a lo que no conoces. Yo creo que en general muchas veces con la ciencia y la tecnología hemos sido muy malos comunicadores y eso se nota en que el público percibe como un ocultismo, un secretismo y claro, no ayuda a que al final pues llevamos muy poquito haciendo divulgación para todos los públicos y contando estas analogías, que aquí las contamos y al público le llegan, pero claro, igual en los inicios lo poquito que podían entender no era suficiente, y menos con esos antecedentes como pudo ser Chernóbil. Entonces creo que ha habido un ocultismo y que cuando hemos querido empezar a comunicar ya había muchas ideas preconcebidas. Y si pudierais, echando la vista atrás, ¿qué se ha hecho mal? ¿Y en qué se puede mejorar de aquí hacia el futuro? Yo creo que, por ejemplo, yo siempre digo que la energía nuclear ha trabajado en silencio. Los trabajadores, la ingeniería siempre han ido, han hecho su trabajo y han vuelto para casa. Y ves esas centrales ahí con esos vallados tal, y piensas, jolín, ¿qué ocurrirá ahí? O todo siempre súper protegido y piensas que es una tendencia mala. Igual hubiese estado mejor el contar de, mira, esto es una central, el contárselo a la población de alrededor, el mostrárselo a todo el mundo, los centros de información que ya existen en las centrales, y es maravilloso porque no pasa nada, estás aquí al lado y no es peligroso. Entonces, el contar desde el principio qué está pasando, qué se hace, porque es eso el término de nuclear, radiación. Siempre te dicen, ¿radiación qué es? No saben definirlo, pero mal, algo malo. Sí. Y tiene muchas ventajas. Muchas. Hay muchos sesgos asociados a lo nuclear. ¿Y qué papel juegan los jóvenes en esta divulgación? Yo creo que tenemos que jugar un papel importante porque quizás somos una generación que somos mejores comunicadores, que estamos mucho más pendientes y entendemos más las redes sociales como herramienta para llegar al público. Hablamos también el idioma de la gente, el que queremos llamar su atención, que al final son jóvenes, pero también hablamos el idioma de nuestros padres, o sea, tenemos un abanico muy grande y creo que tenemos una posición privilegiada. Ahora, tal y como estamos, no hablo de jóvenes, sino en general de la sociedad, creo que podemos darle mucha voz a todos los problemas actuales, incluidos la divulgación sobre energía nuclear. Sí, al final yo creo que ayudáis a abrir ese, no debate social, pero sí a que tenga más calado la energía nuclear dentro de la sociedad, ¿no? A disipar todos esos miedos y sobre todo porque yo creo que lo acercáis desde un punto de vista muy fácil, ¿no? Los ejemplos que estáis poniendo todo el rato son ejemplos que cualquier persona, que tu abuela puede entender, con lo cual te va a entender también, te va a ayudar a ver las cosas desde el otro lado. ¿Y qué consejo le daríais a alguien que quiera empezar a divulgar dentro de la energía nuclear? Yo diría, o sea, una cosa que me gusta mucho de jóvenes, que creo que también estamos hablando mucho de la parte de cercanía y decirlo fácil y tal, pero luego jóvenes también tienen un proceso de revisión técnico muy fuerte. O sea, cada post, vamos, aquí Miriam y Chris lo pueden contar mucho mejor que yo, pero cada post que sacamos tiene un proceso técnico de revisión muy fuerte en el que hay expertos detrás que lo miran, gente que se dedica a esto, tenemos gente que tiene doctorados, que lleva años trabajando en la industria, aunque seamos jóvenes, tal,
Y creo que eso es muy importante, ¿no? Hablar desde el punto de vista de la ciencia. O sea, creo que eso sería el consejo que yo daría. Sí, antes hemos hecho la broma de como si lo dijera tu abuela, pero después de, o sea, detrás de todo esto es eso, hay un estudio, hay un conocimiento, porque todos vosotros además desempeñáis vuestra profesión en empresas muy ligadas al sector, ¿no? Eso es, sí, como tener siempre el punto de vista científico, o sea, asegurarte que estás haciendo es verdad, tal, porque al final muy rápido en redes ahora tienes, como te decías, un montón de haters, un montón de gente que es muy fácil que tu imagen sufra, y que sabemos los divulgadores de energía nuclear, pues Alfredo, ¿no? Operador nuclear, tal, es gente que tiene un background técnico y que sabe de lo que está hablando, ¿no? Que al final te da una credibilidad y que es muy importante eso, así que yo iría por ahí. ¿Algún consejo más para aquellas personas que quieran? Diría que ser críticos. Lo que dice Alex, hay muchas fuentes, es muy fácil crear un contenido y que se haga viral a día de hoy, y tener claras las fuentes que estás comprobando. No queremos caer en slogans falsos ni datos falsos, sino ir a fuentes que son fiables, a estudios técnicos que son fiables y ser críticos con la información. Compara lo que estás viendo, porque igual lo lees en un sitio y en otro lado te dice todo lo contrario. Entonces, el contrastar muy bien lo que estás leyendo. Yo le diría que se viniese a colaborar con jóvenes, que siempre necesitamos. Me encanta que metas la cuña de la campaña. Por supuesto, siempre necesitamos colaboradores, necesitamos gente en redes, gente nueva, ideas nuevas, apoyo tanto la parte técnica como la parte multimedia, como yendo a charlas en coles. Al final es estrenarte, y qué mejor sitio que en jóvenes. Sí, al final tenéis que ser sostenibles en el tiempo, quiero decir, no podéis tener ahora un empuje brutal y en el futuro mermar esta potencia, porque ¿qué planes tenéis de aquí a un futuro cercano? No os estoy hablando de aquí a 4 o 5 años, pero ¿cómo veis jóvenes de aquí en un añito, por ejemplo? Pues ahora mismo, por ejemplo, este año es crítico para nuestras centrales españolas. Este año se decide la continuación o no de Almaraz, de la unidad 1. Entonces estamos empezando con una campaña muy fuerte de Salvemos Almaraz, que ya ha empezado un poquito por redes sociales y hemos dado así unas puntillas, algunos posts y demás, pero la idea es hacer un empuje muy fuerte en Extremadura y sobre todo hacia la zona de Almaraz y los pueblos de alrededor, que al final se nutren de la operación de la central. Exacto, es que le aporta no solamente a la gente que trabaja en la central, sino todo lo que mueve, ¿no? A nivel de economía les da un empujón bastante interesante. Así que bueno, me ha gustado lo de hacer campaña desde aquí. Y ahora vamos a pasar a las preguntas, que seguramente nos habremos dejado un montón de cosas en el tintero. Por ahora no, porque no lo hemos recordado. Estoy aquí, no me he ido, ¿eh? Estoy aquí recogiendo las preguntas que no las tenemos. Estas son cosas del directo. Sí, recordaré esa pregunta. Así que os recuerdo que preguntéis, porque por el momento se ve que como hacéis una divulgación tan buena, las preguntas son muy enfocadas. Vamos a ver, Miriam nos dice: hola, buenas tardes. Me interesaría mucho saber cómo podemos daros difusión desde la gente de a pie para ayudar a cambiar esa mala prensa que tiene la energía nuclear. Bueno, esta te está haciendo caso, esta la habéis fichado ya. Además, esto calla. Pues yo diría que tanto participando en las actividades, que normalmente las promocionamos vía el correo de socios, o sea, haciéndose miembros de jóvenes, o por nuestras redes sociales, y pues dar me gusta, dar retweet, interactuar con nosotros, porque al final esos números nos ayudan. Y por supuesto que en las comidas familiares hagas apología de la energía nuclear y divulgación, que al final es una de las mayores fuentes de divulgación, el boca a boca. El boca a oreja, la verdad que siempre funciona muy bien. No tipo cuñado, esto aclarémoslo, sino tipo una persona, como han dicho antes, contrastando la información, teniendo en cuenta los datos, siempre de fuentes fidedignas. Bueno, o sea, vamos a decir cosas reales. Y otra pregunta que nos hacen es si habéis visto algún cambio en estas generaciones que vienen, ¿no? Con respecto a las anteriores. Pues mira, justamente hace unas semanas ha salido el estudio del Real Instituto del Cano,
habían hecho una encuesta sobre cuál era la percepción de la población sobre la extensión de la vida útil de las centrales en España. En 2019 el apoyo era del 24%, 4 años más tarde es casi del 50%. En solo 4 años ha habido ahí un incremento de la percepción a favor increíble. Entonces, si solo 4 años hemos conseguido eso. Bueno, claro, esto os da la energía para seguir, seguir y seguir, porque si tenéis estas cifras a los 4 años, ostras, es que lo estáis haciendo bien, ¿no? Que la sociedad os está diciendo que sigáis, porque vuestro mensaje está haciendo que la mentalidad cambie. Y aparte de del tema que habéis comentado antes, estamos ahora con el tema de Almaraz y apoyando a Almaraz, ¿qué otras cosas estáis promoviendo? Porque no paráis. Pues mira, justo esta semana hemos sacado una iniciativa con la Sociedad Nuclear Española. Estamos a jueves. O sea, Sí, justo sí. esta semana, es que es un no parar esto. Que es un concurso para los jóvenes estudiantes y profesionales del sector, o sea, para todo el que se quiera apuntar. Tampoco hace falta que sea del sector, o sea, estés estudiando lo que estés estudiando, que se llama el concurso Innovatom, es la segunda edición. Y básicamente este año el tema del concurso es intentar mejorar el progreso social y a través de los objetivos de desarrollo sostenible que marcan desde la Unión Europea, mediante la energía nuclear. Entonces la idea es que todos esos jóvenes formen su equipo, se registren al concurso y propongan ideas innovadoras y ganen el concurso a ser posible. El año pasado los ganadores de nuestra fase nacional del concurso, que iba sobre innovaciones en energía nuclear, se presentaron. Este concurso tiene una fase europea y ganamos, o sea, la representación española ganó el concurso de europeo y este año, a finales de este año, se presentarán a la fase internacional, con lo cual, quién sabe. Bueno. Y los que se ganen la fase española de este año, si ganan la europea, también pueden ir a la internacional, o sea que es una oportunidad fantástica. Bueno, pues ya sabéis, en redes, apoyando todas estas causas, apuntándoos, haciendo socios de jóvenes nucleares y potenciando todos los mensajes que vosotros deis, vosotros retuiteando, ya sabéis, no en modo cuñado, en modo contrastado y sabiendo lo que uno dice. Ahora nos han lanzado otra pregunta, pero esta es más, ya tiene un carácter más serio y más profesional, ¿no? ¿Cómo veis el futuro de la nuclear en España? Yo, a ver, desde Jóvenes lo primero que tenemos que decir es que nosotros no entramos en política. O sea, es una cosa que desde Jóvenes Nucleares tenemos muy clara. Nosotros somos una asociación de jóvenes profesionales y entonces ante todo este tipo de cosas, oye, nosotros no vamos a criticar una cosa concreta pero sí que vamos a hablar desde el punto de vista de la ciencia y la divulgación, ¿no? Entonces nosotros, pues desde ese punto de vista, como muy bien decía antes Chris, hemos lanzado una iniciativa que creemos que, pues desde el punto de vista científico y de la divulgación y de nuestra experiencia como jóvenes profesionales, merece la pena intentar salvar esas centrales nucleares españolas, ¿no? Y en ese sentido, también la Sociedad Nuclear Española tiene un manifiesto que también es muy interesante que también se puede acceder por internet sobre prolongar la vida de las centrales nucleares españolas y creemos que es una decisión que, desde un punto de vista técnico, está muy clara, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo diría, que ojalá pues se escuche esa opinión, ¿no? Desde la parte política, la opinión de los científicos, de los divulgadores, de los jóvenes profesionales, ¿no? Y se consiga prolongar la vida de las centrales nucleares. Me parece muy inteligente el tema de no meterse al final en política. Vosotros contáis y divulgáis vuestro conocimiento al final y yo creo que eso es un regalo para la sociedad en general. Lo que después ocurra, ya ahí no entráis. Y ahora, esto es una pregunta mía, es una curiosidad mía, pero porque al final, ¿sois vosotros los que contactáis con colegios, universidades o institutos? ¿O ellos pueden ser proactivos y decir, oye jóvenes, que queremos que vengáis, que nos contéis y que sobre todo contaminéis de esta energía a nuestros chicos? ¿Cómo puede ser? ¿Es de cualquier manera? ¿Sois vosotros? ¿Son ellos los que pueden contactar con vosotros? Puede ser de ambas situaciones. Podemos ir nosotros a coles o mismamente entre los colaboradores que alguno dice, pues mira, yo quiero dar una charla en el cole donde yo he estudiado. Pues Ali, contacta y ya te ayudamos, te damos los materiales y organizamos el día de que vayas a dar la charla. Pero luego también muchas veces
a raíz de colaboraciones con alguna institución, algún cole o universidad, nos llaman de otros lados porque lo han visto por redes y entonces vas haciendo ahí como un círculo de contactos que al final se va retroalimentando solo. Es que me parece, de verdad, me parece súper importante y súper interesante que rompamos con los mitos. Pero no solamente en la nuclear, sino en el resto de la industria, ¿no? Que potenciemos la comunicación y que nos abramos al resto del mundo para que sepan lo que hacemos y que nos ayuden a mejorarlo, porque, oye, todo el mundo puede aportar. Sí. Añadir también que a esta pregunta que tenemos en la web los datos de contacto, o sea que sí, eso sí, en Google ponéis jóvenes nucleares, hay una web que está muy bonita, que también hemos rehecho hace unos años, y en la parte de contacto tenemos también la parte de cualquier persona que quiera, oye, trabajo en no sé qué y me gustaría organizar una iniciativa. Nosotros siempre decimos que nos encanta que no nos fijamos demasiado en cuánta gente va a ver o en tal. Si hay una clase con 3 personas, pues también vamos a ir ahí a dar nuestro mensaje, porque nunca sabes a dónde puede llegar eso, ¿no? Que intentamos que premie pues, la calidad, y en ese sentido cualquiera que tenga iniciativas que nos puede contactar también por redes sociales. Tenemos community managers que están todo el día ahí con las redes y tal, y por los canales un poco más oficiales, pues los correos que tenemos puestos ahí en la web. Pues chicos, un placer. Yo me voy a hacer de jóvenes nucleares, ahí lo dejo. Muy bien. Que, oye. Así que nada, os invito a que los sigáis en redes, que los escuchéis, porque ya habéis visto que es una delicia oírles, y sobre todo porque transmiten esa pasión que te enganchó a ellos. A mí me habéis enganchado. Y eso que yo, ya sabéis que también soy mucho de pasión. Entonces, la pasión mueve el mundo y jóvenes nucleares lo están demostrando. Así que nada más, nos vemos en nuestra próxima WeTalk y que sigáis al otro lado. Hasta luego. Adiós.